Finalmente le vamos a dar la palabra a nuestro querido Edgardo Buscaglia. Déjenme lo presento, aunque ya lo conocemos perfectamente bien todos los que por aquí nos encontramos. Él es cofundador también de Safe Democracy, es escritor, académico, líder de sociedad civil, asesor y filántropo internacional. Se ha desempeñado como funcionario y asesor de diversos organismos como Naciones Unidas, OEA, BID, Banco Mundial y Transparencia Internacional. Adelante, querido Edgardo. Gracias, Marcela. Muchas gracias. Y ante todo, felicitaciones para mis distinguidas y distinguidos colegas panelistas por la identificación y el análisis de los factores preventivos que hacen al fortalecimiento de nuestros sistemas democráticos. Y, y ante todo, también felicitaciones a las personas que han participado en este panel por los análisis prospectivos que han ofrecido, entendidos como la enumeración de herramientas para ayudar a anticipar tendencias en el surgimiento de regímenes demagógico-autoritarios, como el caso de México. Identificar riesgos y oportunidades, cosa que han hecho ustedes a través de esta excelente discusión, y desarrollar ante todo estrategias más sólidas y más proactivas para poder revertir la aparición de estos regímenes demagógico-autoritarios. Yo me acordaba cuando estaban hablando ustedes que en septiembre, creo que fue septiembre de 1787, cuando Benjamin Franklin salía de la Convención Constitucional en Filadelfia, una señora le preguntó a Franklin, cuando él caminaba por la calle, si los delegados habían producido una república o una monarquía. Y Franklin le respondió a esta señora, una república, señora, si ustedes la pueden mantener. Esto siempre, desde que leí esa frase cuando estaba en la escuela secundaria, me quedó en la mente, porque es clave la participación, el rol que tiene la sociedad organizada, lo que ahora conocemos como sociedad civil, en el establecimiento de auditorías proactivas, ciudadanas, en todos los ámbitos del quehacer público. Algo que la mayor parte de nuestros países adolece, posee un vacío institucional en lo que hace auditorías, cuando los ciudadanos y las ciudadanas se organizan para poder monitorear a través de reportes de auditoría, desde las asambleas de barrios, de colonias, el funcionamiento y las irregularidades en cada una de las instituciones del Estado, desde lo local hasta lo federal, hasta lo central. Y acá esa pobreza en la participación ciudadana, que en los mejores casos se limita al acceso a la información, cosa que en varios países se está revirtiendo, como es el caso de México y en menor grado de Argentina con el nuevo régimen. Nosotros observamos a través de resultados empíricos que se han venido publicando que, y quiero ser bastante resumido, corto en estas conclusiones para tener tiempo así para poder atender a comentarios, preguntas, respuestas de las personas que nos están escuchando. A mí me gustaría que recordemos, y esto de alguna manera se vincula mucho con lo que mencionó Alberto Aguilar y Delia Ferreira, que la globalización ideológica de lo que se denomina capitalismo de mercado, sin regulaciones adecuadas, acompañada de instituciones regulatorias fuertes que protejan y reubiquen a los sectores laborales más vulnerables a través de la capacitación tecnológica, ¿no? para que se produzca un reajuste laboral de los sectores que más se han perjudicado por la globalización. En aquellos países donde estas regulaciones han sido fuertes, cuando han existido regulaciones de los megacapitales privados, subsidiados desde el Estado, como es el caso de Elon Musk, que ha recibido subsidios cuantiosos de los estados y del gobierno federal norteamericano, cuando se los regula adecuadamente, cuando existe una regulación de la calidad de la información en redes sociales, regulación que existía
en los medios de difusión antiguos. En Estados Unidos, por ejemplo, había un marco regulatorio muy claro y muy aplicado hasta los años 80, que cuando en un programa se emitían opiniones de expertos, por ejemplo, los canales de televisión estaban obligados por regulaciones a a presentar las posturas opuestas a los que estaban hablando. O sea que siempre tenían que invitar a diferentes fuentes. Eso se anuló en los años 80 en Estados Unidos o no ha existido en otros países. La regulación de la calidad de la información no quiere decir que haya un regulador que determina qué es verdad y qué es falso, nada más, sino que pueda inyectar la corroboración a través de debates de posturas opuestas en cada una de estas ocasiones en donde se está observando un tsunami de fake news que mencionaba Delia Ferreira, especialmente desde el año 2016, que atenta contra los sistemas democráticos tal cual los entendemos. Pero hay otro factor importante cuando existen países con un acceso generalizado, y esto es muy importante, generalizado e incrementado a los 58 bienes sociales que las Naciones Unidas en sus leyes internacionales definen como derechos humanos, como el acceso a viviendas, el acceso a salud pública, el acceso a educación. Cuando ese acceso no se ve cercenado por la globalización a través de la delincuencia organizada político-empresarial, que ha venido capturando a las privatizaciones masivas de estos derechos humanos, cuando los países atienden a estos cuatro factores, normalmente se correlaciona con países que no han experimentado el surgimiento de movimientos políticos de extrema derecha o de extrema izquierda, demagógico-autoritarios. O sea, los países que han atendido a estos cuatro factores, que no son muchos entre las democracias modernas, han sido países que han evitado lo que se está observando en México, en Estados Unidos y en varios países de Europa, incluyendo la Hungría, Eslovaquia, etc. O sea que atender estos cuatro factores es una política proactiva para prevenir el surgimiento de más movimientos demagógico-autoritarios que terminan fragmentando a las instituciones supranacionales que se ven, por ejemplo, en la Unión Europea. Entonces, estos son sectores claves que algunos de mis colegas han mencionado. Los estados-naciones más débiles en cuanto al haber cercenado los mecanismos democráticos de carácter republicano, han sido los países que no le han prestado atención a estos cuatro factores que acabo de mencionar. Y han, como consecuencia, en estos países los anticuerpos institucionales no existieron para poder prevenir la aparición de movimientos demagógicos autoritarios como lo son el de López Obrador y Sheinbaum en México, disfrazados de izquierda, o los movimientos políticos de carácter demagógico autoritarios, con tendencias autoritarias, como es el caso del gobierno de Milei en la Argentina. Con tendencias hasta ahora personalistas, autoritarias, pero hay algunos exabruptos, hay algunos espasmos de autoritarismo en las propuestas institucionales que ha venido llevando a Milei. O sea que atender estos cuatro factores, cuatro áreas, ha resultado ser factores, variables explicativas de por qué en algunos países europeos, incluyendo a Uruguay en Latinoamérica, han logrado evitar caer en el surgimiento de estos movimientos demagógico-autoritarios. Chile, por ejemplo, que tiene un menor, más allá de que exista un candidato con posturas más extremas que nos vinculan a Pinochet, en general en Chile no se observa el surgimiento de movimientos demagógico-autoritarios masivos como los que se observaron en Estados Unidos y México. O sea que atender estos cuatro factores hacen a que vayamos definiendo políticas públicas que atiendan al acceso de esos 58 bienes sociales que son literalmente uno por uno enumerados en las leyes internacionales de la ONU, las convenciones de la ONU que abarcan a los 58 derechos humanos. Los países que menos han atendido al acceso de esos 58 derechos humanos. Y acá estoy incluyendo a países como el Reino Unido, donde el acceso a la vivienda
por parte de las más jóvenes generaciones ha sido cercenado. Esto ha sido un factor clave, explicativo para el surgimiento de versiones demagógicas autoritarias o demagógicas en el Reino Unido en los pasados años. El acceso a la salud pública, el acceso a la educación, el acceso al trabajo, a un trabajo digno, debido a la ausencia de mecanismos regulatorios para capacitar a amplios sectores de la población que quedaron abandonados, el caso de Estados Unidos, como producto de la globalización desregulada en la cual entró. Todos son factores que han resultado en estudios empíricos previos ser explicativos de por qué surgen o no surgen movimientos demagógicos autoritarios como los que estamos observando y que han comentado brillantemente mis colegas, los panelistas previos. Así que solamente les quería dejar con estas ideas que de alguna manera también resumen lo que se ha dicho y agradecerles muchísimo. Marcela, gracias y estamos en tus manos ahora para continuar. Gracias. Muchas gracias, querido Edgardo, pues resumes bastante bien lo dicho por nuestros ponentes anteriores, poniendo énfasis en estos 4 propuestas de solución. Voy a leer otras preguntas. Dice Enrique Larrota desde Colombia. ¿Existen realmente las democracias o simplemente son otra clase de sistema disfrazados de democracias? En materia internacional, ¿la Organización de Naciones Unidas funciona, la OEA funciona o son organizaciones obsoletas que tienen que ser reformadas? Esto ya se habló, ya se tocó un poco, pero seguramente querrán ahondar un poco Delia o Edgardo. Edgardo, ¿estás por ahí? Mira, había varias preguntas pendientes y me gusta más escuchar a mis colegas antes de hablar, porque el caso argentino, coincido 100% con el diagnóstico de mi amiga, la doctora Lucy. Argentina viene padeciendo niveles de inflación e hiperinflación crónicas desde hace décadas, que se volvió a reaparecer durante el periodo del partido que gobernaba previo a Milei, el partido kirchnerista, peronista. Milei, el gobierno de Milei, hasta ahora ha venido exitosamente reduciendo la inflación, que es un gran generador de pobreza, la inflación. La pobreza aumentó muchísimo durante el periodo peronista del gobierno previo, y cuando uno combate la inflación y reduce el gasto público para combatirlo, también eso incrementa los niveles de pobreza. Pero ya se están observando reducciones en los niveles de pobreza. En la Argentina creo que bajó 2 o 3 puntos. La doctora Lucy Nora seguramente tendrá algo que comentar sobre eso. Se ha reducido en 2 o 3 puntos en los últimos 2 meses, cosa que es buena noticia. A mí lo que me preocupa más de la Argentina es que este país, desde lejos, uno lo ve como que ha venido padeciendo una guerra civil psicosocial crónica desde hace muchas décadas, principalmente desde los años 40 del siglo pasado, porque lo que ha sucedido es que existen visiones esquizofrénicas del Estado en la Argentina. La visión del Estado en la Argentina es, si uno lo escucha a Milei y si uno lo escucha a la oposición, incluyendo el Partido Radical, el rol del Estado para la oposición a Milei es totalmente opuesta al rol del Estado de acuerdo a Milei y gran parte de la gente que lo votó. O sea que el rol del Estado, por ejemplo, en la provisión de bienes públicos, como ser el subsidio, vivienda, el acceso a la salud, el acceso a esos 58 bienes sociales que yo mencionaba que están en las leyes internacionales de la ONU, muchos de esos bienes sociales para Milei no existen. Y gran parte de la población cree eso. Sé que el rol del Estado debe ser minimalista. Y está, obviamente, la oposición, gran parte representada por el peronismo, que con toda su corrupción, con todos sus abusos del poder, tiene una visión del Estado mucho más activista. Obviamente, sin los recursos tributarios suficientes como para poder sostener ese activismo en el acceso a la salud, el acceso a la educación. Tengo que decir algo positivo en la Argentina. En cuanto al acceso a bienes sociales, concretamente hablando, Argentina ha sido un ejemplo internacional en muchos sentidos, con toda su corrupción y toda su ineficiencia. O sea que las propuestas
de Milei, su visión del Estado de Milei, choca con la experiencia histórica exitosa que ha tenido la Argentina en el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso a la vivienda subsidiada, cosas que de alguna manera tienen algo que ver con ese enfoque resultadista, creo que dijo Daly en su momento, donde la población no ha visto mejoras desde que ha surgido la democracia, desde que ha comenzado la democracia en la Argentina en los años 80. Entonces, eso ha conducido a votar por estas visiones extremistas, de movimientos extremistas, cuando obviamente los resultados han sido mucha inflación, más pobreza, menos fuentes de trabajo, mucha más informalidad, etcétera. Pero uno tiene que darse cuenta que en la Argentina aún no existe una concertación básica sobre qué tipo de Estado debe existir. Y eso conduce a una guerra civil psicosocial que se sigue librando ahora con Milei en el poder. Sin que se dirima, sin que exista una concertación, es muy difícil bajar la inflación y generar un modelo de desarrollo social en la Argentina. El gobierno de Milei no tiene un modelo de desarrollo social, tiene un muy buen modelo de combate a la inflación, un muy buen modelo de hacer negocios para el sector privado, pero no hay un modelo de desarrollo social. Y eso es lo que a mí me preocupa de Argentina. En cuanto a México, he venido escribiendo entre libros y artículos muchísimo las últimas 3 décadas. Lo que puedo decir es que autores como Carlos Flores, que nos está escuchando, es un académico mexicano, han escrito brillantes libros sobre cómo surgió el Estado mexicano post-revolución mexicana, de la mano de la delincuencia organizada. O sea que es un caso muy particular el de México. La delincuencia organizada y el Estado surgieron de la mano, operativamente hablando, y Carlos Flores, que les recomiendo leer, es un gran académico mexicano, ha documentado, pero no con percepciones o análisis caprichosos teóricos, sino con documentos del Archivo General de la Nación, etcétera, como la delincuencia organizada, por ejemplo, con el gobierno de Miguel Alemán o con gobiernos previos, crecía de la mano, obviamente cuadrándose ante el Estado. El Estado usaba la delincuencia organizada como un tentáculo de sus políticas públicas. Pero cuando surge la democracia, con esa transición tan caótica mexicana, en donde surgieron los partidos sin controles patrimoniales, sin controles judiciales adecuados, sin controles sociales adecuados, sin controles preventivos del lavado de dinero, la democracia desde los años 90 a la fecha, sin esos 4 tipos de controles, generó una reversión, o sea que los que comenzaron a mandar fueron esos grupos criminales que habían surgido del Estado mexicano. Es muy interesante el caso mexicano y eso continúa con López Obrador o con Sheinbaum o sin López Obrador y sin Sheinbaum. Esa delincuencia organizada ya que manda de manera fragmentada y que ha venido capturando a pedazos del Estado en México, donde la mano derecha del Estado no sabe lo que está haciendo la mano izquierda, conduce a esa gran violencia y competencia entre grupos criminales que como pirañas han venido capturando al Estado, generando cientos de miles de muertes y de desapariciones forzadas, y que ha cercenado toda posibilidad de que la democracia mexicana se consolide, como lo demuestra el indicador de The Economist Intelligence Unit, donde ya clasifica a países como México como sistemas híbridos que dejaron de ser democracias. O sea que es muy importante entender en ese contexto histórico y ya dejo de hablar. Gracias, Marce. Gracias, querido Edgardo. Hay una pregunta que me parece lo más interesante de Manuel Carrillo que dice, buenos días, interesantes intervenciones. ¿Está la democracia en crisis o estamos ante el fin de la democracia? En 1975 se publicó un reporte sobre gobernabilidad de las democracias suscrito por Crosier, Huntington y Watanuki. En esa nota se mencionaba que en la década de los 20 del siglo pasado, Oswald Spengler se refería a la declinación de Occidente en clara alusión al sistema democrático. Mi posición es que la democracia está en crisis y no estamos aún en sus funerales. Es su sistema que puede generar autocríticas y reformas. La corriente de Oriente descalifica a la democracia por ineficiente y complicada, sin embargo, nos dice que supriman las libertades políticas y cívicas. Por ello creo que la democracia como sistema de vida humanista prevalecerá. El reto será saber cómo, cuándo y con quiénes. ¿Quién quiere contestar? Rapidísimo. La denominación de nuestra organización, que es Safe Democracy, por definición, indica que no consideramos que estamos ante el funeral. Consideramos que la democracia está en crisis. Y nuestra idea,
y digo esto, nuestra idea es sugerir mecanismos específicos, ahondando más allá de lo técnico, para poder prevenir el surgimiento de más regímenes demagógico-autoritarios y de alguna manera revertir esos procesos que se han llevado adelante demagógico-autoritarios en México, Hungría, Eslovaquia, etc. O sea que nuestro enfoque de política pública atiende a revertir esta situación, esta crisis que estamos viviendo. Gracias, Marcel. No voy a leer ya todas las preguntas porque ya muchos las han ido respondiendo, pero dice Ricardo Heredia, pregunta, al parecer el único modelo político económico que está triunfando es el chino. ¿Qué opciones tenemos como Latinoamérica? De Tiziana, dice, en Chile el 42% de la población apoya el modelo Bukele, que es el presidente que tiene mayor consenso en América Latina. Me imagino que esto es en relación a a la presentación de Edgardo. Dice Roberto Sim, estimado Edgardo, en Chile sí se está dando un sistema autocrático populista que se desarrolla en base al desaparecimiento de nombres de calles, como ha ocurrido en la municipalidad de Ñuñoa, y liderada por grupos de extrema islamista que determina el qué y el cómo. Dice Brenda Lai Morel, ¿qué estrategias sugieren como expertos en políticas públicas para que los partidos políticos se adapten a los cambios modernos que demandan la sociedad y que a la vez conecten con la nueva generación, dado que la misma tiene una creciente desafección hacia la política? Saludos desde Dominicana. Mario Jiménez dice, no es necesario que organismos como Save Democracy incluyan en sus tareas la formación de líderes auténticos y capacitados que vayan influyendo en los ciudadanos para el cambio. Adelante, Edgardo. Gracias, Marce. Mira, hay que prestarle atención a todo síntoma, a todo indicador, a todo espasmo de autoritarismo que pueda existir en cualquier país del mundo, sea Francia, sea Chile. Lo que menciona la persona que envió ese comentario es claramente, hay que corroborarlo, un espasmo de autoritarismo preocupante. Pero uno tiene que observar el funcionamiento integral del sistema político y todos los indicadores que nos han vertido desde las Naciones Unidas, Freedom House, The Economist Intelligence Unit, y nosotros usamos 77 indicadores para evaluar estas cosas. Dan cuenta que Chile es uno de los sistemas políticos que más ha logrado en cuanto a un modelo de Estado con provisión de bienes públicos, por más que hayan existido cortocircuitos que se vienen reparando gracias a esa democracia en el tema de educación, por ejemplo, en donde recordaremos las protestas sociales en el ámbito educativo, los movimientos políticos sociales, del cual surgió el mismo presidente Boric, cosa que habla bien de la democracia chilena. Un líder de oposición que estaba en las calles hace pocos años, hoy es el presidente. No tenés una oligarquía incestuosa en el poder que surge a través de listas cerradas mafiocráticas, como es el caso de México. Entonces, ningún sistema es perfecto. Hay que atender esos indicadores que menciona esta persona, a la cual le agradezco el comentario, pero tenemos que evaluar el funcionamiento integral de los sistemas políticos que sí están funcionando mejor, no perfecto, como el de Uruguay y el de Chile. Y a eso voy. Bukele es pan para hoy y hambre para mañana. La población desesperada, obviamente, vota por una persona que le reduce los niveles de homicidio a través de encarcelar a la Madre Teresa y a Rasputín. Pinochet disminuyó los homicidios a casi cero en Chile. Eso no es un mérito si tenés una dictadura. La gente le debe haber agradecido mucho en Chile a Pinochet por reducir la violencia en las calles y demás, pero eso no es un sistema político estable o deseable para los que estamos pensando en nuestros hijos y nietos que quieran vivir en un sistema político como el de Bukele, que por llevar tatuajes en las calles se te encarcela y después se te presenta a los 8 meses ante un juez con otras 1000 personas, licuado, en donde los derechos humanos más básicos están ausentes. O sea, cualquier dictadura puede bajar los homicidios. El problema es que reemplazás delitos simples o complejos en los ámbitos de los sectores económicos informales, como lo era el caso espantoso del Salvador antes de Bukele,
y los reemplazás con delitos organizados de Estado, que es lo que ocurre hoy con Bukele, donde hay tortura, hay extorsiones por parte de la policía. Todo esto no sale en las estadísticas de delitos. Entonces, como en el caso chileno, se reemplazan los crímenes privados por crímenes de Estado, y Bukele es pan para hoy, hambre para mañana. Ese modelo va a colapsar. Además, surge de una negociación con los capos de esa misma delincuencia organizada que Bukele dice controlar. Está corroborado que gente de su gobierno negoció con los capos y después detuvieron a más de 70.000 soldaditos de esos grupos criminales. Pero la estructura líder de esa delincuencia organizada continúa operando desde Nicaragua, continúa operando desde Guatemala. Eso es un poco la historia con Bukele y obviamente esto da lugar a un debate muy largo, que sería muy bueno que lo tengamos sobre el modelo Bukele, porque ha llamado mucho la atención, como mencionaron mis colegas panelistas, en países como Perú, por ejemplo, en donde se observa la mano dura como una panacea. Entonces, todas las manos duras en el planeta terminaron mal, no son sostenibles. Y lo que están viendo ustedes en El Salvador no va a ser sostenible, lamentablemente, por más elocuente y carismático que sea el presidente Bukele. Gracias, Marcelo. Y para finalizar, les voy a dar un minuto a cada uno para que den una reflexión final. Edgardo. Marce, hiper optimista, como siempre. Tenemos ante nosotros, y creo que este panel lo ha abarcado, una hoja de ruta de acciones concretas para revertir esta triste situación de algunos de los países que hemos mencionado y para fortalecer nuestras democracias imperfectas, para evitar los errores del pasado y avanzar con sistemas democráticos que realmente reflejen las preferencias y necesidades sociales. Así que hiper optimista. Felicidades, Marcela, por la coordinación. Excelente iniciativa. Gracias por el liderazgo. Es un placer. Gracias, gracias, querido Edgardo.